amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Adrián Martínez. Por aquí estamos muy contentos dándoles la bienvenida aquí a nuestro canal en esta saga de reconstruyendo la historia de los guerreros. El día de hoy, pues no podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar con uno de esos jugadores que a muchos de los aficionados les encanta. Disfrutar, por supuesto, este tipo de jugadores, todo entrega, toda garra, literalmente hasta de cabeza se iba con tal de defender, de rescatar un balón, de ganar una jugada, y eso es lo que la gente tanto aprecia de jugadores tan entregados y tan comprometidos como lo fue Walter Adrián Jiménez cuando defendió la camisa de Santos Laguna. Gusto saludarte, Lorito, bienvenido, ¿cómo andas? Buenos días, buenas tardes Adrián, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, primero agradecerte la invitación y bueno, era lo que nos tocaba hacer, ¿no? Tratar de siempre en el club que estemos defender la playera de la manera que lo hacíamos, ¿no? De tanto en los clubes que me ha tocado, más que nada en México, ¿no? Era mucho de eso, de tratar de transmitir intensidad y garra. Digo, evidentemente siempre fue así, o sea, fue muy destacado, Loro, esas ganas tuyas, ese ímpetu. ¿Cuántas veces te habrás tirado esa jugada así? Yo le llamaba como pescadito, cabrón, te aventabas. ¿Alguna en particular que tengas en mente? No, todo comenzó un partido con Monterrey, que de A repente ver. me barro con los pies para adelante, empezó a hacer amarilla y dije, bueno, de repente me quedaba la opción esa de decir, bueno, hay que tapar el balón de como sea, y bueno, me tiraba al piso para ver si podía pegarme. Y bueno, y después ya creo que también en nuestra época era un poquito el jugar con la gente, ¿no? En el tema de que nos pasaba con Matías bailando, el hacha que se metía el botín en la cabeza cuando hacía gol, Chucho que bailaba. Entonces casi todos teníamos algo que la gente no nos identificaba, pero sí, te digo, tengo, tengo esa jugada y bueno, se hizo como que la gente le empezó a gustar también y bueno, de repente nosotros por tapar la pelota, la verdad que hacíamos cualquier cosa y bueno, a veces salía, a veces pasaba de largo, pero bueno, eso sí, se implementó mucho en México, porque en Argentina la verdad que era un jugador que por ahí no tenía tanto sacrificio a la hora de defender y bueno, fue el fútbol fue cambiando y bueno, tuvimos que adaptarnos a otra posición y a tratar de defender un poquito más. Loro, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados con Santos? ¿Cómo llegas? Porque ahí indagando, eh, no sé si es Wilson quien te pide o es Tato, Alberto, ¿cómo llegas? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos vinculados con Santos? Mis primeros recuerdos son un juego con Chiapas de la última fecha. Por supuesto, yo había tenido a Wilson en Veracruz, que nos había ido muy bien, que habíamos sido el Veracruz del Superlíder. Y, y me dijo, si sigo en el club, te voy a pedir. Yo había tenido una temporada muy buena en Jaguares, en la cual fueron 6 meses buenos, en lo cual me tocó meter 6 goles y calificar a la liguilla con ese Jaguares que la verdad que era muy bueno y fue esa la primera impresión, ¿no? Me dice, si me quedo te traigo. Y bueno, después empezaron la negociación y fue todo muy rápido, porque a mí Jaguares me compra de Veracruz y después me vende directamente a Santos y el primer recuerdo era, bueno, llegar al aeropuerto y que Tato me vaya a buscar para llevarme ahí a un hotel que estaba en Independencia, que fue de las pocas veces que vi que llovía en Torreón y cuando veníamos por Galería estaba ahí, estaba inundado. Entonces esa fue la primera vez que pisé acá y decía también llueve, que siempre decían que no llovía, que no llovía. Bueno, esa vez me tocó llegar con lluvia. Oye, si no me equivoco, yo creo, llegas junto con Eliomar Marcón, ¿no? Sí, Son los dos refuerzos para ese torneo, pues de Apertura 2006, si no me equivoco, es sí, y cuando llegas. creo que llega
paraguayo Martínez también. Emilio Martínez. Sí. Pero él llega en otro momento porque yo estaba recordando y digo, bueno, ya me toca a mí, estando como jefe de prensa, hacer la presentación de ustedes ahí en Santa Rita, pues, ¿no? Fue una Sí. presentación contigo, con Eliomar, ahí estaba justamente Alberto Canedo, Tato, digamos que tu primer encuentro ahí con los medios y empezar a conocer y ver qué te topaste, qué recuerdas de ese plantel en donde todavía estaba un Pony Ruiz, quedaban pues ya pocos jugadores, Pony, Cariño, de aquella generación, digamos, anterior, después de toda la situación, del intento de venta del equipo, pues empiezan a salir muchos de los jugadores que habían sido parte, digamos, del anterior campeonato, el 2001, quedaban Pony, Cariño y obviamente varios jugadores de fuerzas básicas, pero nacionales, digamos, de peso, de una relevancia importante, ellos, Paco Gabriel, Paco de Anda, quizá, sí, Espinosa. Gerardo Espinosa, Paco Sí, ya. Torres, y Oribe, pues, Oribe estaba Oribe empezando. estaba empezando, Paco Torres creo que llegaba también de América, pero sí, era un plantel que también estaba en reestructuración, ¿no? Tal fue así que el torneo fue, hasta hace poco nos sacaron el récord que teníamos, ¿no? Que fue de los peores. Eh, Ganamos recién hasta la fecha 15. Y en lo personal sí, había arrancado, digo, en lo personal no había arrancado mal porque arranco en la primer partido de local y meto gol a Monterrey, después meto otro gol. Iban como 4 o 5 fechas y había metido goles, pero bueno, al final había una expectativa grande porque venía de Jaguares, haciendo las cosas bien y bueno, al principio fue duro la gente, fue duro la prensa, eh, fue un momento complicado más que nada porque no entendía el porqué, ¿no? De que se habían ensañado con uno, en el tema de insultar y de agredir, pero bueno, las cosas no se estaban dando más que nada en lo grupal y después vienen las expulsiones y peor, ¿no? Creo que con las expulsiones ahí se me echó más encima la gente y nada, el tratar de seguir confiando en uno y salir adelante de esto, ¿no? Eso fueron, la verdad que los primeros 6 meses fueron complicados. Yo soy una persona encima de estar mucho tema adentro de casa, te podrás imaginar, no salía mucho, pero ese es el primer torneo y la primera impresión que tengo de Torreón y de Santos, porque las cosas sí no iban como me había ido a lo largo de mi carrera, ¿no? De llegar a los clubes y que todos me agarren cariño, llegar a, bueno, Banfield, donde me tocó jugar, Veracruz, Jaguares mismo, Jaguares esos 6 meses fueron brillantes, entonces fue bravo. Y bueno, ahí me tocó también, luego de 3 años de jugar de titular en todos los equipos, ir a la banca 3 partidos, entonces fue algo duro y bueno, al final del día, después creo que hay una reestructuración más grande y bueno, es lo que todo pasó, ¿no? De la salvación y todo lo que viene adelante. A ver, quedémonos tantito ahí, Loro. Tienes Sí. razón. Fue un momento difícil en lo personal, más allá de lo grupal. Digo, no se tenían tantas derrotas como en los últimos torneos se tuvieron, porque fueron muchísimos empates, si no me equivoco. Fueron Fueron ocho como empates, ocho ocho, empates y sí. una victoria. Y lo recuerdas perfecto, aquel Sí. juego en esa, güey. Puta, yo no me puedo Es, olvidar. y nos empatan Para, ahí. para, para mí, no sé tú, güey. ¿Tú ya habías jugado en esa antes de ese No, partido? nunca Yo nunca había, había ido, nunca cabrón, el había ido camino, el al ingreso. camión. Ay, güey, o sea, sí está, híjole, El voy a ser ingreso decente, era complicado, el ingreso. olvidado de la mano de Dios, cabrón. Sí, El sí, sí, sí. palquito, el Me tocó, palquito donde nosotros estábamos así, güey, pero así. Es más, ese es el primer partido del actual presidente de Santos ok, viendo al equipo. Alejandro se presenta, claro. ¿te acuerdas? Un día antes. Y bueno, pues ahí en algún momento Mendoza Aleco, pues para cuidarlo un poco, pues tú recuerdas, era Sí, un niño, sí, pero cabrón. Aleco tenía, 5 o tendría 6, seis, cabrón, seis, por seis ahí años más o años, güey. menos, ¿eh? Sí, 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 güey. Bueno,
Recuérdanos ese juego, recuérdale a la Ese gente, juego, digo, ese juego fue increíble porque una veíamos, locura, veníamos, cabrón. veníamos con el tema de que no podíamos ganar y íbamos ganando 2-0 tranquilo, de verdad un partido tranquilo, y de repente al minutos, no mal recuerdo si fue al 40 y al 45 nos empatan, entonces Del segundo decíamos, tiempo. no, del segundo tiempo, decíamos, no, no puede ser lo que nos está pasando, y sacamos del medio, tiramos el pelotazo adelante, y si no me equivoco, Paco Torre patea al arco y patea desviado, y está justo Oribe y le pega en la cabeza y hacemos el 3-2 y fue la única y la victoria que, bueno, la saboreamos mucho porque veníamos, como te digo, sufriendo y nada, la verdad que en un momento cuando nos hacen el 2-2 pensábamos que, bueno, este torneo no nos puede salir nada, había llegado ya Daniel Guzmán y decíamos un partido tan tranquilo que al final ellos no habían pateado una vez al arco y en los últimos minutos te lo empatan, entonces sí veníamos con la situación torcida, pero bueno, al final del día se ganó ese partido, se llegó a esos 11 puntos que fueron muy malos, por eso creo que era de las peores campañas que tenían hasta hace poquito. Y bueno, luego creo que sí, ¿no? Fue el inicio de Alejandro y como decís, ¿no? Empezar una etapa nueva, ¿no? Creo que después de ahí se arrancó una etapa nueva y se hizo a Santos de pelear de nuevo en los primeros lugares, ¿no? Sí, lo recuerdas muy bien. No sé si tú, yo tengo muy presente, ahorita dices los minutos en que Atlante en el segundo tiempo anota esos 2 goles después de no haber hecho nada, pero es que aventaron la caballada, güey. O sea, no sé si te acuerdas, se va Horacio Cervantes, el Horacio Cervantes, chapulín, sí, lo grandote, sí. Javier Muñoz Mustafa, güey, Sí. y Mario Hernández Lashka. Ahora avientan a los 3 defensas al ataque y a puro pelotazo y de repente, ¿qué? Ya No, tenían sí, y nosotros el no teníamos mucha empate, altura. cabrón. Nosotros No, no no, no, teníamos mucha no. altura. Sí, Digamos, no, pues, pues Paco era salvo el Paco de que. Anda, después todo lo demás, Cariño, Espinosa, todo lo demás éramos de talla normal. Y Sí, ellos sí, sí era sí. una bestia. Entre ellos, el propio Rafa Figueroa. Sí, que no está tan alto tampoco. Sí, 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 sí. no, no, no. Era un Defendía muy bien, torneo. pero no estaban tan grandotes. Sí, Paco no, Torre no. tampoco, el Gabri Rangel tampoco. No, no, bueno, el Gabri mucho menos, cabrón. Ese creció para abajo, cabrón. Sí, por eso te digo, No, no, teníamos. ahí pueden ser varios. Y muchos chicos, como Oye, decís, y chicos de inferiores, ¿no? ¿qué recuerdas? ¿Qué te viene a la mente ahorita que hablábamos de ese momento, esa llegada, la presentación, pues, de Alejandro Irarragorri en ese momento, pues llega como parte de Grupo Modelo, lo presentan se acababa, pues, en ese momento, legalmente de recuperar al equipo, ¿no? De parte de Grupo Modelo, después de ese Claro. intento fallido, insisto, de venta. Y el ingeniero Fernández manda a Alejandro Arragorri como parte de este presidente ejecutivo a involucrarse en el equipo, pero Daniel Guzmán ya lo conocía. ¿Tú recuerdas qué les decía Daniel? ¿Qué les decía en ese momento y sobre todo semanitas después? Porque ya nos meteremos ese tema. Cuando llegan ese gran paquete de refuerzos, esos 6 jugadores a reforzar el equipo, pues previo al clausura 2007, el oro que Un íbamos caos. o sea, totalmente destinados al descenso, un caos. ¿Qué les platicaba Daniel? ¿Cómo veía él las cosas? El propio Alejandro, ¿qué recuerdos tienes de esa situación tan complicada, cabrón? No, bueno, había ahí en ese momento lo que Daniel nos decía y tanto era el tema de Alejandro, era un poquito de que tengamos paciencia, que esto iba a cambiar, que se iba a armar un equipo con unos refuerzos especiales y que nomás no dejemos de confiar en el proyecto, ¿no? Daniel se conocían porque habían querido hacer algo en Querétaro. Yo lo conocía a Daniel porque Daniel fue el que me trajo a Veracruz, el que me trajo a México con su cuerpo técnico. Entonces era un poquito eso, ¿no? Paciencia, que vamos a reestructurar,
que vamos a traer jugadores en donde nosotros creemos que nos hacen falta y bueno, también el que se quiera quedar está muy bien y el que no prácticamente se puede ir porque sabemos que aquí no estábamos bien y por supuesto que no se le va a cerrar las puertas a nadie. Entonces fue un poquito una charla más que nada para tener una reestructuración y bueno, el que confiaba y el que quería quedarse, darle para adelante en el mismo barco y que Daniel te convencía de que nos íbamos a salvar del descenso, ¿no? Porque veía una situación complicada, pero que sí iba a haber refuerzos. Y bueno, después a la postre, la verdad, los refuerzos que llegaron, si bien el primer torneo le costó muchísimo a varios, pudimos lograr ese objetivo, ¿no? Bueno, pero tú les compraste la idea desde que te lo dijeron que iba a haber refuerzos, etcétera, o hasta que llegaron esos 6 jugadores en paquete de refuerzo, o sea, si verdaderamente les compraste la idea, no, sí, nos salvamos con estos cabrones, de refuerzos, o todavía tenías esa incertidumbre. Antes de meternos al inicio del torneo y a esos 6 primeros juegos de no ganar, etcétera, o sea, qué pasaba por tu mente, güey? No, mira, yo siempre fui una persona de desafíos y fui una persona de que en mi carrera me ha tocado pelear muchas veces el descenso. Entonces para mí era otro reto más porque no había andado bien, recién acababa de llegar al club y conocí a Daniel, entonces también había que ser consciente de que habíamos terminado en el último lugar y qué equipo te iba a venir a buscar, ¿no? Entonces tratamos de tomar esas vacaciones para pensarlo y dijimos que era la mejor opción y al final del día fue una decisión correcta, ¿no? La verdad que después de ahí vinieron todas las cosas lindas que pasó en Santos. Oye, Pero sí, más que nada porque yo conocía mucho al cuerpo técnico, ¿sí? Y sabía que eran de trabajar, que eran de esta gente que se iba a matar por uno, ¿no? ¿qué tanto sirvió aquel viaje a Cleveland, güey? Sí, a ver, yo la verdad era muy renegado con todo. La verdad que yo confiaba mucho siempre en mis condiciones y si bien teníamos que hacer esas dinámicas, las hacíamos, porque la verdad ese torneo hicimos de todo, hicimos de recordar el pasado en actividades y agarrar y empezar a hacer así, y agarrar todo lo nuevo y que te vuelva a entrar lo de antes. Y la verdad yo la hacía porque era en grupo, pero yo la verdad confiaba mucho en mis condiciones, confiaba en mis compañeros y era muy renegado para esas cosas. La verdad que sí, de repente había misa y ponerle a mí iba, a veces no iba, no era tan amante a todas las cosas que hacían. Si era obligatorio tenía que ir y si no yo prefería descansar, estar descansando en mi habitación, mirando la tele o jugando a los juegos. Pero sí hicimos muchas cosas, muchas cosas. Al Travieso lo bromeaban de ir para allá, para el lado de Veracruz también, de ponerte algo en la mano, todas esas cosas. Le digo, dale, digo, si yo después pateo y la tiro toda afuera, cosa que haga, no lo creía yo. Entonces, pero sí se hicieron muchísimas cosas, el tema también se metió con psicólogo y todas esas cosas, y en esa época, la verdad, nosotros no queríamos ver a un psicólogo, pues, lo primero que pensábamos que estábamos locos, ¿no? Bueno, pero no solamente fueron psicólogos, como dices, casi No, toda la diócesis, casi toda la fueron de diócesis todo. ahí, cabrón, No, no, varios sacerdotes y la... no recuerdo cuántas cosas hicieron, pero fueron de todo lo que te podés imaginar. De volver al pasado cuando vos eras niño y volver a... No. No, me muero de la risa porque... Y lo hacíamos, hicimos, creo que nos metieron hasta yoga. No, dale, le digo, si después yo no se la paso a mi compañero, no le vamos a hacer un gol a nadie. Pero bueno, Bueno. eran cosas que en ese momento hacían bien porque a muchos
les gustaba y bueno, se tomaban de ese lado para salir adelante también, ¿no? Yo era muy de amarrarme a la familia y a mis hijos en ese entonces y darle para adelante, ¿no? Tus Que al hijos final en del ese día, que al entonces, final del día es un deporte. yo creo que todavía no nacía ni Tayel, o ya No, había nacido Tayel. en el 2006 nació Tayel. Ok, pues Yo ahí, llego con cabrón, o Tayel acá. sea... Ah, es cierto, Tayel. Tay nace incluso en Veracruz, ¿no? Claro, Tayel, lo de Tayel fue algo loco, porque yo debuto con Jaguares en Chiapas, un partido que la verdad me va muy bien, ganamos 3-1, meto 2 goles, y cuando voy a la rueda de prensa, Gaby, una de Batocleti, que es mi comadre, le comentó a un chavo de la prensa que mi señora estaba embarazada, porque ellos estaban en Veracruz, que la habían internado porque ya iban a hacer taller. Entonces, la verdad le dije, discúlpenme a los de la rueda de prensa, le digo, ¿sabes qué? Me Con voy. permiso. Y agarré la camioneta, me acuerdo, agarré la camioneta, estaba con mi concuñado y nos fuimos de viaje a Veracruz, creo que fueron 6 horas, y llegué en la noche y a las 8:37 de la mañana nació Taller. Y fue algo La loco, porque ahí tengo la locura. anécdota de un entrenador que a veces, como decís, cómo entienden las cosas, ¿no? Estaba Luis Fernando Tena y me dijo, bueno, igual, ve allá y el martes te presento. Esto fue domingo y bueno, lo llamo el lunes y digo, salió todo muy bien, la verdad espectacular, mi bebé, que esto que lo otro. Me dice, ¿y vos cómo estás? No, le digo, feliz, es mi primer hijo, y no sé. Me dice, bueno, me dice, quédate ahí y vente el jueves. Yo no lo Uy. podía creer, porque nosotros jugábamos el viernes con Necaxa en Aguascalientes. Entonces me dijo, prefiero tenerte allá con tu familia a que estés Contento, cabrón. acá, pero no estés porque estás pensando allá. Entonces, digo, bárbaro. Nada, y después me bromeaban todo porque llegué el jueves, hice tenis, llegué el jueves, hice tenis balón y el viernes jugué de titular. Entonces, son las cosas que han pasado y bueno, a partir de ahí, bueno, fue el nacimiento de Taller y después Bautista, que nace acá en Torreón, Ese pero es ya el en el 2008. lagunero, ¿no? Él es No, bueno, lagunero. esas son las cosas del flaco Tena, el manejo Sí. de grupo, El pues manejo sí, de grupo. definitivamente. Sí, sí, definitivamente. Oye, volviendo a esa historia y a ese torneo de Clausura 2007, insisto, el agua hasta el cuello. Yo recuerdo Sí, cada que terminaba un juego, las primeras jornadas que no se podía ganar y se perdía y con el equipote y la presión y Daniel Guzmán así su cabeza a punto de explotar. Yo me la vivía en roces con él y bueno, en claro. general pues era muy complicado, cabrón, ¿no? Era ¿Cómo un lo recuerdas ambiente, tú? ¿Cómo lo era un viviste ambiente, tú, cabrón? era un ambiente muy, muy difícil porque, como dices, llegan los refuerzos, buenos refuerzos, y pasaban los partidos y no podíamos ganar por situaciones, ¿no? Porque creo que teníamos todo para poder ganar los partidos y al final se terminaban empatando o se terminaban perdiendo sobre la hora o mismo no te llegaban nunca y la primera que llegaban era gol. Entonces no podíamos salir de esa situación. Por eso te digo, creo que lo importante acá fue la unión de grupo, la personalidad de cada quien, ¿no? Más allá de que, de que eran buenos jugadores, tenían buena trayectoria y todos teníamos experiencia. Por ahí, no sé si tomo el atrevimiento de decir que yo ya había jugado 5 veces el descenso y sabía que esto era de momentos y que en algún momento del torneo íbamos a salir adelante, porque era increíble con el equipo que teníamos que no se podía ganar. Y bueno, tal fue así que bueno, cuando el equipo gana el primer partido con Morelia, creo que ahí se destapó un poquito, se descomprimió un poquito la situación y bueno, empezamos a sumar puntos y a sacar números, ¿no? Porque necesitábamos que del otro lado nos sumaran y creo que se logró el objetivo. A mí me toca también en ese torneo meter 5 goles, ser del que más goles metió y bueno, la verdad que fue algo muy
que se festejó muchísimo. Yo siempre pongo en comparación de, si vos me decís lo del descenso y lo del campeonato del 2008, yo me fui por el festejo del salvarnos del descenso, ¿no? Porque perdíamos mucho, íbamos a perder hasta prácticamente a varios la carrera, ¿no? Eh, Iban a encontrar pocos jugadores, tener nuevo equipo y bueno, era un ambiente complicado, pero ahí es rescatar un poquito lo que hizo directiva, lo que hizo jugadores, en su momento lo que hizo la prensa, por supuesto que la afición siempre estuvo, hubo una unión tremenda y eso creo que la buena vibra y todo eso sacó adelante al equipo. Bien lo recuerdas. Hay ese juego contra Morelia que se logra ganar y se da un cambio en la energía y empiezan a suceder cosas un poco más positivas, etcétera. ¿En qué momento? Quiero pensar, y se lo he preguntado a algunos de tus compañeros que estuvieron contigo en ese mismo grupo, ¿dudaste? Porque a pesar de que ya se empiezan a tener mejores resultados, de cualquier manera hay algunos tropezones, creo que Pachuca y Tigres, pero además del otro lado Querétaro también iba por ahí sumando, es decir, no hubo, la carrera era muy parejera, pues, ¿no? ¿Llegaste a dudar en algún momento? No sé si tanto la duda, creo que el partido de Pachuca sí ahí nos puso un estate quieto de que ya no dependíamos de nosotros. Entonces ahí era, era el no dormir porque ya prácticamente no estaba en tus manos, sino que estaba en manos de otros, como fue el tema de la última fecha. Pero en el trayecto nosotros estábamos confiados de que íbamos a llegar con posibilidad. Y ese último partido, la verdad que sí esa semana fue complicadísima porque dependíamos de, ser sincero, de Atlas, que Atlas le ganara a Querétaro y nosotros por más si ganábamos o empatábamos, seguíamos sin salvarnos del descenso con la victoria de Querétaro. Entonces fue complicado hasta iniciar ese partido. Yo recuerdo que estábamos en el viejo Corona y estábamos por empezar a jugar, se atrasó un poquito nuestro partido y cuando estamos por empezar se grita gol de Atlas, ¿no? Y nos miramos todos y nos quedamos como diciendo, hey, ya hubo gol allá. Y a los 3 minutos nuevamente se vuelve a gritar gol. Nos volvimos a mirar y dijimos, bueno, ya van 2-0, pero esto recién ha empezado, porque los jugadores de Cruz Azul nos decían, uno de los jugadores de Cruz Azul dice, hey, allá ya van perdiendo 2-0, decían. Todos estaban a la expectativa de lo que podía llegar a pasar, porque creo que también Cruz Azul ganando se metía más arriba, o no recuerdo muy bien, pero bueno, el tema era que nosotros, bueno, por más que ganemos, seguíamos esperando que estos 85 minutos pasaran rápido para que se acabara el partido de Atlas. Después hay como un grito de otro gol, pero bueno, al final no fue. Entramos al medio tiempo y todos preguntando cómo van, o mismo durante el partido cómo van, y nos hacían 2-0, 2-0, 2-0. Pero la verdad que hay que decirlo así, ¿no? El miedo estaba en que Querétaro sumara puntos, ¿no? Y al final del día se nos dio completo porque nosotros con esa victoria nos metemos a repechaje y Querétaro desciende, ¿no? Pero sí para mí fue un año, ¿no? Porque el primero fue complicado y el segundo Sí. Estábamos viviendo de que podíamos perder la categoría. Fue un año bastante complicado. Jodidísimo. Oye, ¿y qué te hizo Agustín Herrera, güey? Porque creo que nunca le pegaste un balón tan bonito, tan bien centrado, tan como a las nalgas de Agustín, cabrón. O sea, ¿qué te hizo, güey? ¿O por qué? No, bueno, era la alegría del desahogo de haber metido un gol y de festejarlo. Hay varios que le he pegado así. Pero bueno, la verdad que era algo para nosotros
importante, ¿no? El sumar de a 3, que se nos venía complicando, y bueno, en ese partido con Morelia, Agustín mete el gol y bueno, nos toca festejar y bueno, por lo menos dejarle un cariñito también. Lo bueno que no lo lesioné. Creo que también Chato y el mismo Guti, güey, me dicen lo mismo, de que quizá se festejó más, se disfrutó más el salvamento que el propio campeonato. Porque incluso con Guti lo decía, a ver, para ti, tú recordarás cuántos goles salvó en la línea. Y yo le preguntaba, Sí, ¿qué se siente mejor, salvarlo o meter? Y en el caso de él decía, pues salvarlo, porque finalmente claro. su posición pues era defensiva, pues, ¿no? Pero que pudiera Bueno, sonar al a, enano, al enano lo volvíamos loco porque iba a ser su tercer descenso seguido. Fue bueno, con, claro, cabrón. fue con Dorados, fue con Veracruz y llegó Veracruz. acá y imagínate que lo volteábamos a ver, ¿viste? Decíamos, enano, ¿qué pasa? Y bueno, la verdad que sí, creo que se juntó todo, ¿no? Se juntó un buen plantel, se juntó un cuerpo técnico que sabía llevar al grupo, una directiva que estaba ya comprometida en hacer las cosas bien, la verdad que los refuerzos que trajeron fueron de nivel y bueno, todo ayudó para salvarnos del descenso con lo justo, pero a partir de ahí creo que el equipo se libera y empieza a jugar un fútbol totalmente diferente que a nivel nacional hablaba. El otro día justo me tocó, me salió un reel de un partido y decían, este Santos que juega muy bien, que es el mejor equipo de México y me sorprendió porque se hablaba ya a nivel nacional eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, siempre se ha dicho, Loro, bueno, yo puedo de alguna manera, porque lo viví ahí, conocer y saber, pero me encantaría que le compartieras a la gente que nos pueda ver, güey. Porque siempre se ha dicho que la gran virtud de Daniel Guzmán fue hacer grupo. Y se juntaban pues ciertas personalidades o jugadores que incluso pues ya tenían una trayectoria en el equipo, un cierto nombre, y juntar líderes, al mismo Buoso, aquí se lo decía, güey, yo recuerdo, tú lo recordarás, y él aquí me lo decía, sí, güey, sí, sí, o sea, mi ego era parte de lo que, porque en ese momento Osvaldo Sánchez pudiéramos decir que era considerado el mejor jugador en México, pero Buoso era por su anterior etapa, ¿no? Era el ídolo, cabrón. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué recuerdas? ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cuál fue el secreto? Y yo no estoy seguro que sea solamente ponerle, o sea, hay que decir el cuerpo técnico de Daniel Guzmán, no solamente Daniel, más bien yo creo que ahí, ¿qué recordarías? ¿Qué nos compartirías de el secreto, la magia para lograr embonar un plantel de jugadores que terminaran por conseguir objetivos? Y ya no me refiero solamente al salvamento, sino a lo que vino después con el campeonato. Sí, mira, yo creo que fue un todo, ¿no? Porque también Osvaldo cuando llega no le había ido bien. Entonces creo que ahí empezó a ver la situación de otro lado. Y nadie la vio como que, nadie la veía como que era el Salvador, nadie la veía como que era el diferente. Sí había, como en todos planteles, había grupos, pero para mí lo fundamental de este equipo, más allá de lo que le podía llegar a ser Daniel, era el respeto que nos teníamos todos, ¿no? Cuando uno hablaba, tenía autoridad y tenía el que los demás lo escucharan. Si a mí venía Chato y me decía algo, yo lo escuchaba, por ahí si había algo que no me gustaba lo decía, pero lo aceptaba. Los regaños, lo del tema de estar todo unido y pensar en lo mismo, porque eran muchas personalidades diferentes y como decís, el Tano venía a ser campeón en Estudiante, el Hacha venía a ser de figura en Tecos, Matías lo que había significado, Osvaldo, el Chato, eh, poner en mi caso que yo ya tenía una trayectoria acá en México también fuerte, pero creo que más que nada fue eso, la unión que tuvimos y el respeto que nos tuvimos entre todos, ¿no? Porque, te digo, el que hablaba se lo escuchaba y no había rencor si a mí alguien me decía algo, yo sabía que era
por mi bien y bueno, tratar de dar mi punto de vista y aceptar lo que nos decíamos. Y después creo que también nosotros nos juntábamos mucho, nosotros teníamos un día a la semana que nos juntábamos mucho con la familia, cuerpo técnico y iban los directivos también, porque en ese momento, no me deja mentir, eran 12 directivos o 12 personas trabajando en el club, 15 personas veíamos nosotros. Nada más. Nosotros teníamos que pedir unos boletos y sabíamos a quién pedirle, teníamos que pedir algo y bueno, era otra época y que prácticamente era toda una familia, ¿no? Y el juntarnos también con la familia, con las esposas y cuerpo técnico y directiva, los jugadores más grandes, te digo, ¿no? Lo de experiencia, todo eso nos fue uniendo, nos fuimos conociendo, ¿sí? Porque el conocimiento de un compañero, cuando sufre, cuando no sufre, qué le está pasando, fuera de la cancha también, es bueno. Y yo creo que eso fue, tal es que hasta el día de hoy seguimos hablando entre todos, tenemos un grupo. Entonces creo que ese fue la mayor virtud del equipo, de Daniel, de los directivos, de también sumarse a la causa y estar con nosotros y hacer ese tipo de reuniones. Y al final del día creo que ahí nos fuimos conociendo más y fuimos más también por el lado humano y ya sabías que al lado tenías un hermano, ¿entendés? O alguien que también necesitaba de ti y eso fue lo fundamental, que todos asumieron el rol de ser tranquilos, de ser pacientes, de tratar de dejar el ego de lado y ser humilde y eso fue lo que nos sacó adelante, ¿eh? La humildad yo también la pongo que eso fue lo que nos sacó adelante porque todos nos metimos en el mismo barco. Dime una cosa, porque ahorita esta no la tengo aquí en mi acordeón de preguntas, pero creo que puede ser muy interesante, Loro. ¿Alguno de tus compañeros en algún momento te dijo algo, te orientó en alguna charla, que tú reconozcas que algún compañero tuyo te hizo crecer? ¿Puedes recordarnos o compartirnos algún momento que tú digas, esto que hizo fulanito tal a mí me sirvió, me hizo crecer, me hizo ser mejor? Yo hablo mucho de los volantes, de los medios que nos han tocado, ¿no? Y por ahí, en ese entonces, siempre lo digo, ¿no? De los mejores compañeros y jugadores que me tocó fue el Chato. El Chato, la verdad que a mí me hizo crecer, como decís, ¿no? Cuando vos tenés una persona al lado que juega a lo mismo, que lo entendés como si hubiese jugado toda la vida, porque para mí el fútbol sigue siendo fácil, sencillo, lo complicamos nosotros. Yo creo que con él aprendí mucho en el tema táctico, ¿sí? En el tema táctico, en el tema de posicionamiento, ¿sí? Si bien él para mí era un técnico también dentro de la cancha, nos reíamos porque el Tano sufría mucho con nosotros, porque nosotros nos íbamos mucho adelante, pero si puedo decir de alguien así que me haya corregido esas cosas que yo no tenía, porque yo era 9, yo jugaba de falso 9, de 9, de extremo, y aquí en México me hice contención. Entonces, con él por ahí viendo movimientos, también teníamos la situación de tapar y de cubrir a Chalubeña, que por ahí no bajaba tanto. Creo que en eso sí me ha hecho crecer porque tácticamente lo he mejorado. Él lo tuvo a la golpe, no me tocó a mí no me tocó la golpe, pero él lo tuvo a la golpe y eso creo que es de las cosas que pude mejorar en México y aprender porque en Argentina era un jugador desequilibrante por fuera y no bajaba mucho a defender, ¿no? Oye, y déjame complemento la pregunta. Si ¿Tú crees que Dime. hubiese algún muchacho, algún jugador, algún compañero tuyo que en algún momento pudiera decir, gracias al Loro crecí, gracias al Loro mejoré? ¿Alguien te lo ha dicho? ¿Alguien en algún momento te dijo gracias? No, así no me lo han dicho, pero creo que en ese plantel eh, lo que se comentaba y lo que nos pone el hacha, Matías, en su momento Benítez, nos decían, la verdad Gracias que, por cuidarles la espalda, exactamente, dice, la verdad que ustedes tres, dice, nosotros nos cansamos de verlos correr.
Y eso creo que es un parte de agradecimiento para que ellos puedan ir hacia adelante, porque al final del día, cuando la agarraban, iban hacia adelante, o hacían goles o te hacían hacer goles a ti, porque nosotros éramos de los volantes que nos gustaba hacer goles y de llegar al área. Entonces no me lo han dicho así, hey, tú agradecido por esto o por lo otro, pero sí hacían mucho hincapié en eso, que al final del día para mí sí me llena de orgullo, porque que esos jugadores valoren lo que tú haces para que ellos puedan rendir al máximo, es espectacular. Y creo que eso es lo que te digo de ese plantel, ¿no? Todos nos matábamos por todos, no había, más allá que había jugadores que hacían la diferencia en el tema de goles, que son los que salen siempre en la tapa de diario, del periódico, perdón. Estábamos todos comprometidos y sabíamos que si yo hacía eso, podíamos sacar muchos beneficios para la institución y para lo personal y para lo grupal, ¿no? Cuando tú me dices, Loro, de ese plantel, ¿tú te refieres a toda la etapa de tu pasar por Santos? ¿A eso te Sí, refieres tú? Y si es así, eh, ¿quiénes fueron? O sea, siempre estuvo Chato, sí. todo el tiempo que tú estuviste, digo, el primer torneo no, pero ¿con quiénes fue con quienes tú mejor te acomodaste en medio campo? Yo me acomodé con Chato y Arce. Bueno, y Ludueña por izquierda. Y el que era la rueda de auxilio que nosotros decíamos, que siempre entraba y lo hacía bien, era Paco Torres. Que al final del día creo que si te vas a esos torneos, la mayoría de los partidos eran esos 5 que estaban rotando en esa posición, porque después llegó Johnny García, no se pudo afianzar, llegó Quiñones y no se pudo afianzar, y ya después, bueno, viene Chema, vienen todos los demás, que ahí ya era otro esquema, era ya una línea de 5, y bueno, llega Baloy, llega La Cerda, entonces creo que lo del primer equipo fue de época en el sentido de que fue casi 2 años jugando los mismos jugadores, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, entre todos los compañeros que tuviste, ¿quién puedes considerar el más talentoso? Mira, de talento, de calidad, por ahí el hacha, ¿sí? Del mejor jugador para mí, Chucho Benítez. Era otra cosa. Bueno, los dos, cabrón. Los Sí, sí. dos. Sí, después cada Sin quien tenía pensar que sus en algún cosas, ¿eh? momento, ¿no? Porque Chato tenía calidad, eh, teníamos jugadores Darwin en el tema del mano a mano, Oribe que recién empezaba, eh, pero creo que cada quien tenía lo suyo. También creo que el Hacha contaba, como decir, con un mediocampo bueno y con el homie Castillo que le pasaba por atrás 700 veces. Y bueno, una de 10 le daba el Hacha, pero bueno, hacíamos que se vea bien, pero bueno, la técnica y la calidad, eh, si hablamos de Santo es ese, ¿no? Si hablamos de mi carrera, por supuesto, después tuvimos a Cuauhtémoc me tocó en América, me tocó en Santos y me tocó en Veracruz, y para mí Matute Morales también uno de los jugadores que técnicamente eran muy, muy buenos. Diferente, ¿no? Sí, claro, claro. A ver, Loro, vámonos porque podemos decir y recordar, pues bueno, es que ese mismo torneo del descenso se llega a la repesca, se Sí, pierde porque el equipo se desinfló todo, güey. Pierden sí, contra San Luis en casa, güey. Y luego van allá, un hobby que tú y yo compartimos, güey. Yo estaba en una presa, güey, a unas sí. cuantas horas de ahí, no de las dos cercanas, otra, la presa Don Martín, muy a gusto pescando, y me toca ver el juego de regreso y ver, ahí es donde te toca anotar y ser parte de Sí. esa remontada, pues, ¿no? ¿Cuál ese o cuáles otros son los goles que más recuerdas vistiendo la camisa de Santos, güey? Y yo creo que ese es especial por todo lo que habíamos vivido. Y después el de Necaxa, el del cuarto La de final también. picadita, Eh,
ese. La verdad me tocaron hacer, el otro día bromeábamos, ¿no? 24 goles y la mayoría lindos goles. Obvio que el primer gol con Monterrey en nuestra cancha. Pero sí, yo me quedo con esos dos de Santos, ¿no? El de San Luis y el de Necaxa, porque significó también dar un granito de arena para poder ser campeón al año siguiente, ¿no? Oye, y ya que te metes al año siguiente al campeonato, ¿qué es, hacia dónde te vas? ¿Cómo nos platicas esa historia del campeonato? ¿Desde dónde nos lo platicas? ¿A medio torneo, al inicio? ¿O te vas hasta la liguilla, hasta la etapa final? Si tú tuvieras que platicarle a alguien que nunca ha tenido la posibilidad de saber qué pasó, ¿cómo les describirías lo que fue ese torneo de clausura 2008? Yo creo que ese torneo fue la liberación de la bestia, vamos a decirle, ¿eh? Porque nos salvamos del descenso. Ahí es cuando creo que muchos de los jugadores que en el torneo anterior estaban con muchísima presión, y me incluyo, ¿no? Del rendimiento, no nos salía las cosas como nos salió en ese torneo, ¿no? Lo sufrimos en el tema del descenso, los primeros partidos, y en el segundo torneo se nos dio todo, ¿no? Empezamos muy bien, y teníamos muchísima calidad. Y ahí creo que es el primer torneo de Chucho, ¿no? Sí, 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 sí. Y encontramos también ese eje de ataque que acompañaba a Matías y a El Hacha. Y como te digo, viene Arce también, se acomoda por la banda derecha, y quedamos el Chato y yo en el medio. Creo que yo soy muy partidario del tema de una mitad de cancha con calidad, con presencia, con personalidad. Te da un buen equilibrio para el equipo, ¿no? Tanto en defensiva como en ataque, más allá de tener una buena defensa, por supuesto, pero si tú tienes un muy buen mediocampo, en México creo que están más cerca de ganar, porque es un fútbol en el cual se abre mucho el espacio, y si tienes jugadores de calidad de mitad de cancha hacia adelante vas a meter goles, y bueno, tratar después de defender todo, que así era, ¿no? Eran partidos de muchos goles. Yo me acuerdo que en un momento nos daban premio por pasar los 3 goles, ¿no? Nos triplicaban el premio por goleada. Que hacía 6 meses atrás ganábamos 1-0 y nos daban más premio, ¿no? Pero, pero, pero creo que eso es un poquito, ¿no? Que se liberaron los jugadores al 100%, y logramos tener unos torneos de arriba de 27, 30 puntos por torneo. Yo recuerdo uno de 33 puntos que hasta la fecha última no estábamos calificados, porque se calificaba por grupo, y calificaba el primero y el segundo, y nosotros en nuestro grupo los tres éramos los tres primeros. Entonces era linda la competencia. Oye, y ahorita ya hiciste el comparativo entre el festejo entre el descenso y el campeonato. Ese torneo de clausura 2008, semifinal o final, Monterrey la semifinal viniendo de atrás, o el campeonato con Cruz Azul, que no te voy a decir que fue tranquilo, pero creo que no se tuvo tanta presión. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo recuerdas, güey? No, el de Monterrey. Si bien viendo las dos finales de Cruz Azul, nos hemos salvado, como decís, Guti ha sacado, Rafa han sacado en la línea, Osvaldo ha atajado pelotas con Cruz Azul, me acuerdo allá, y acá al final también se nos vinieron. Pero creo que el partido de Rayado es más. En ese torneo no ganamos de local, no ganamos ¿No? en la liguilla de local, empatamos todo, y creo que sí me quedo con el gol de Arce en esa semifinal, ¿no? Porque después en Cruz Azul también lo ganamos sobre la hora, pero lo que se vivió en ese momento en Monterrey Santos, era ya estar eliminado prácticamente, ¿no? Viene el gol de Matías al 30 y pico, y después viene el gol de Arce en el tiempo adicional.
pero sí se sufrió muchísimo esa semifinal. Tiene aspectos importantes porque Matías era uno de esos pocos jugadores que han tenido la capacidad de conectar y de comunicarse durante el partido con la tribuna. Él era Sí. capaz de levantarlos y de pedirles, ¿no? Y la gente le respondía, ¿no? Muy recíproco. Y Rafa, pues si tenemos que hablar de un prototipo de jugador guerrero, pues Rafa Figueroa lo cumple todo, cabrón, ¿no? Y Diego, ese gol que dices ahorita de Arce, ¿tú recuerdas el trabajo de Rafa, lo que hizo, la carrera que se aventó para ir, para sumarse? ¿Dónde estabas? ¿Estabas tú en el campo o había salido de No, campo? yo ¿Dónde ya había estabas? salido. Había salido, si no me equivoco, había entrado Ok. Paco Torres. Eh, pero sí, y también el centro de Guti. Rafa es el que choca con el portero, ¿no? Sí, sí, sí. Y que era Orozco, si no me equivoco. Y sabes que Exacto. hay una anécdota no puedo acordar el nombre de Lozano, me parece que era el que estaba en la línea, Ay, no recuerdo. un central. Bueno, nosotros en algún momento me lo cruzamos y éramos como 2 o 3 antes y estábamos hablando con él y le decíamos, ¿por qué no pusiste la mano? ¿Me entendés? Me dice, la verdad ya no tenía piernas y no pude pensar eso, pero sí tenés razón, dice. Yo ya viendo que entraba, me expulsaban, pero haciendo la de Luis Suárez, ¿viste? Pero son Sí, sí, ese sí. momento de toma de decisiones que después uno lo piensa, ¿no? Decís, ¿y por qué no metí la mano? Porque le pasa por arriba de la cabeza. La verdad que fue un desahogo tremendo. Y bueno, creo que también fuimos justos campeones, ¿no? Porque hicimos un torneo bárbaro, si bien Cruz Azul había hecho un torneo muy bueno, creo que nosotros nos merecíamos el ser campeón, ¿no? Porque si no me equivoco, fue en el torneo anterior contra Pumas que quedamos afuera, ¿no? Que ganamos Híjole, en 4-2. semifinal. Sí, Sí, ganamos claro. 4-2. Claro, que es cuando a mí Loro, es cuando yo convulsiono contra Morelia. Y a mí me cabecea Horacio Cervantes y convulsiono y no puedo jugar al partido siguiente en México y juego el regreso en Torreón contra Pumas, pues yo me perdí la contra ida, Pumas. que perdimos 3-0 3-0, se sí. pierde allá, sí, claro. No, Sí, yo bueno, y que recuerdo que fue una... en ese entonces no estaba el protocolo de conmoción ni nada. Y yo me acuerdo que cuando regreso al lunes, martes, ¿sí? Que me dan el alta, según primero eran 6 meses que no podía jugar, después se No. dio que sí, y sí me mareaba, pero la inconsciencia de uno de querer jugar el jueves, me tiraban la pelota para arriba y cuando bajaba me mareaba, le dije, no, estoy bien, estoy bien. Me agarra justo Alejandro el miércoles y me llevan a México a hacerme unos estudios. Sale todo bien, pero estaba con pastillas muy fuertes y eso era lo que me estaba mareando. Entonces me bajaron la dosis de las pastillas y el domingo pude jugar acá, me acuerdo. Me acuerdo que también iba a venir un córner al minuto 5 si no me equivoco, era Jimmy Jaime Lozano. Y yo lo único que pedía, te lo juro, Adrián, era que la pelota que la tiré flotada al segundo palo, que ni Que siquiera no se me venga venga a Mica. mí. ¿Qué pasa? Lo primero que pasa, yo iba a la zona, ¿no? Porque tenía buen timing. La pelota cuando sale me venía a la cabeza. Te lo juro que cabeceé. Yo tenía el protector. La bandita. Cabeceé con los ojos cerrados, ¿no? El protector de conmoción, ¿viste? Tenía Ajá, ajá. una prótesis. Cabeceé con los ojos cerrados. Los abrí y dije, estoy bien. Pero el miedo que tuve en el trayecto del córner hasta donde venía hacia mí, pero bueno, sí, fue algo loco, porque con ese partido con Puma lo único que recordaba era que venía un córner y al final me bajaron el switch. Me cabeceé a Cervantes y caí. Me acuerdo que Becerra me decía, me volteé porque me dio miedo verte como estaba. No. Sí, sí, fue feo, fue feo. Una situación muy fea. Pero bueno, por eso recordaba que antes de ser campeón había un torneo del cual habíamos quedado afuera con Puma. Que con un minuto más y se los empatábamos, güey. Hay un Con un penal que a minuto mí me queda más, la güey. duda. Hay un penal a Y el Oribe. balón que sale por la banda, güey. ¿Te Sí, acuerdas? Sale por sí, la línea de meta, sí, perdón. O sí, hay un sea, penal que en la última jugada hay un penal para mí a Oribe, pero bueno,
no había VAR Sí, para sí, entrar sí. más en conflicto. No, no, no. A ver, Loro, yo voy a ser campeón. ¿Y tú recuerdas esa campaña? También, sí. Entre mis Es más, actividades, pues no vas a creer que todavía guardo la la gorra cachuchita. que nos dieron. Hicimos cachuchas, hicimos gorras, hicimos Sí, botones. Bueno, güey, lo saturaba con tantas pendejadas, no sé si te acuerdas, en los sí, hoteles de ya me vi visita, güey. campeón y tú después. Eh, ¿Te acuerdas? Les mandaba poner fundas a las almohadas en los hoteles, güey. Que ustedes ni. Ah, cabrón. En los aviones, de repente, Sí, con la todo, todo, todo. complicidad de los charters, les servían el refresco y venían el portarrefresco así de la campaña. El piloto en algún momento, yo voy a ser campeón y tú, Sí, no, no, no. dependiendo las campañas. Pero Sí. tengo yo aquí una campaña, no sé si recuerdas. En donde te llevamos a medianoche, cabrón, al estadio viejo, Ah, güey, a aprender. que prendimos la fogata. Sí, Bueno, porque la gente iba a sacar los boletos y se quedaba a dormir. eso lo hacía Sombra Norte, Sí, ahí se sí, juntaban para dormir, para al día siguiente comprar boletos, cabrón, y entrar al estadio. sí. Sí, recuerdo que fuimos, pero ese fue el primer torneo, si no me equivoco. Eh, que hicimos la fogata y bueno, ahí salgo yo con así como, y la gente, no sé si metiste carpas o algo así, así, donde Sí, dormía sí, la sí. gente, sillas y todo, sí, la gente se quedaba, nos pasó en Veracruz también, se quedaban 2 días antes, un día antes para comprar los boletos, dormían ahí. Y Sí, en sí, sí, Santos sí, me acuerdo. era también. Es que era La locura. un estadio más chico. Sí, sí, sí. ¿Qué otra campaña recuerdas que te haya utilizado, que nos hayas ayudado ahí, No, esa se me vino a la mente ahora que me la dijiste. Después, bueno, después del golpe se me olvidaron muchas cosas. Desde entonces quedaste así, güey. No, ya va. Así que, no, y así todo recuerdo mucho, ¿eh? ¿Qué desfile? El desfile, el Mirá, campeonato, te viene voy el a contar, desfile al día te voy a siguiente. contar lo del desfile porque yo no lo hice. Yo no hice el ¿Por desfile. qué? Porque ¿Por qué? tenía una tía que tuvo una enfermedad y me lo comunican justo terminando el partido. Mi señora ya había sacado los vuelos y nos fuimos directamente al otro día a la mañana. Yo pedí permiso para irme porque bueno, tenía una tía grave. Y sí, me perdí el desfile y bueno, hubiese sido el único en mi carrera, pero bueno, creo que, como te decía, el tema de la familia y todo eso pesaba mucho y quería estar ahí en el momento con una de mis tías. No lo tenía presente eso. Sí, es que ¿Por fue qué? todo muy, muy así por debajo del agua en el sentido de que no me iba a presentar, ¿me entendés? Al desfile. No, bueno, y te imaginarás la cantidad de trabajo que yo traía. Tú tienes que tener listo, güey, el camión rotulado y Todo. toda la logística hecha, No, fueron como seas ocho o no horas, seas ¿no? Sí, campeón, cabrón. O sea, sí, sí, sí. 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 O sea, prácticamente de no Sí, vos dormir tenés que esa noche prepararlo, después de, cabrón. pase lo que pase, tenés que prepararlo. Y así fueron las siguientes finales perdidas. Puta, o guardar todo el mugrero y a No, quitar no, todo. sí, sí, la de No, no, Toluca. no. Sí, sí, sí. A ver, y se da en su momento la salida de Guzmán. Por qué sale Guzmán? ¿Qué es lo que tú entiendes? Porque sí había un momento no de resultados, pero Sí, fue como un ¿qué es lo que tú desgaste también, sabes? ¿no? Eran todos muy intensos también. Al final del día, Daniel era intenso, Alejandro era intenso, nosotros, la verdad que era un plantel que había que manejar, los resultados venían medio a los tumbos y bueno, son decisiones que se tienen que tomar. Por ahí en otro momento, si alguien no hubiese sido tan explosivo, podían haberse seguido, mínimo hasta terminar el torneo, porque habíamos llegado a semifinal de Conca Champions y bueno, vino el tema para mí de desgaste y ahí fue la situación de más que nada con Daniel, con la directiva y bueno, nosotros nos enteramos al lunes, que yo por lo menos, que no era de leer periódicos, no había tantas redes sociales, me enteré cuando llegué a Santa Rita, que ya no estaba. En ese, o sea, en esa época, tú estás en Santos
si no me equivoco, hasta el Bicentenario 2010. Sí, Te toca todavía esa final, esa derrota sí. dolorosísima. ¿Es el momento más difícil en tu carrera? Ese final perdida contra De lo que Toluca. viví en México, de lo que viví en México, sí. De lo que viví en México, sí, porque aparte, más que nada fue una impotencia tremenda porque jugué todo el torneo y en ese partido no tuve actividad. Jugué la final de ida y la vuelta no la jugué, entonces me quedé con esa espina sacando de eso, saliendo de eso, a los 3 días o a la semana me quedo sin club. Entonces, en ese sentido sí fue duro porque uno sentía que había dado todo por el club y bueno, por toma de decisiones y al final del día creo que la digerí y la entendí ahora más de grande, de que, como lo dije, ¿no? Era el jugador que más fácil se podía reemplazar, ¿no? Porque regresaba Chucho de Inglaterra y bueno, me tocó a mí, por no estar naturalizado, me tocó ser el sexto extranjero, el cual era el más grande de todos, pero sí fue dolorosa la salida porque fue de un día para otro, ¿no? Y no me pude acomodar nuevamente acá en un club de México. ¿Y te fueron claros en por qué salías? ¿Es eso la razón? ¿La llegada el regreso de La Chucho? llegada de Chucho, sí, la llegada de Chucho. Pero bueno, ¿Cómo te yo me la entero por mi representante también. Ok. ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿te sentiste en algún momento, no sé, si traicionado, Nosotros si... fue un día, un draft en Cancún, estábamos con mi señora comiendo en un restaurante y me llama un amigo de Torreón y yo haciendo la broma, antes estaba el radio, ¿no? Que hablabas por el radio. Y le digo, no, ¿qué crees? Mirá, me acaban de mandar a un equipo de ascenso, no te voy a decir el nombre, ¿no? Pero me acaban de mandar un equipo, no, ¿cómo te van a hacer eso? Y no sé qué. Broma, broma, le digo, Javi nada, o quién te mentira. habló? No, Javier. No, me acuerdo que era Noli o Baristo, de los chicos de amigos de Arce. Ajá. Y le dice la broma, no, que me mandaron al ascenso y no sé qué, cómo es. No, qué mala onda. Y no. Le termino diciendo, nada, es mentira y no sé qué. Cuelgo, claro, y en el radio no te entraba la llamada si no colgaba. Y me llama mi representante y me dice, igual, ¿dónde estás? Me dice, no, le digo, estoy acá comiendo con mi esposa, con los nenes. Me dice, ¿te podés venir al hotel? Y yo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, venite que acá te cuento. Y bueno, cuando llego al hotel, ahí me da la información de que así fue, mirá, nos quedamos sin club. Digo, ¿pero cómo nos quedamos sin club? Digo, si no estaba ni en el draft, no estaba transferible, nadie me dijo nada. No, bueno, trataron de negociar a un jugador, a otro jugador, no lo pudieron sacar y regresa Chucho y te tienes que ir. Nada, fue un mar de lágrimas esa habitación después con mi señora y bueno, eh, en shock porque teníamos que buscar equipo, al otro día iba a haber equipo de expansión y yo la verdad no quería ir a expansión y bueno, salió lo de Gimnasia de La Plata porque estaba Diego Coca que había sido compañero mío en Veracruz y en Banfield y tomó la decisión de irme para allá, ¿no? Que creo que no fue buena porque al final del día de ahí empecé con la carrera para un lado y para el otro, pero bueno, son decisiones que tenía que tomar el club y me tocó a mí en ese momento. Y como te digo, creo que después cuando lo digerí, era el jugador más fácil de reemplazar porque regresó, ahí vino Rosarino. Oye, ¿y alguien del club o alguno de los directivos te lo dijeron de frente o fue No, todo por medio de tu no, representante? fue por intermedio de mi representante que nos quedamos afuera. Por supuesto, después mi representante en negociar el tema de cómo iban a estar el tema de los pagos, porque yo tenía Claro, contrato tenías en contrato. Santos, pero yo no tuve acercamiento tampoco ni de mi parte, ¿no? Dejé que todo lo haga mi representante. Y eso lastima, güey. Mucho, en el momento muchísimo, porque como lo dije, mi salida fue muy dolorosa, porque más que nada había jugado todo el torneo, venía de 4 años en el club muy bueno. Eh, es entendible la razón que te doy hoy por hoy, después de haber madurado, decir que era el jugador más fácil
para reemplazar, pero en ese momento no. Obvio que maldecía a todo el mundo, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y para ir cerrando, Loro, ¿cuál es tu momento favorito? Tu momento favorito en lo personal con Santos. Con Santos fueron muchas cosas, muchas cosas. Pero te vuelvo a decir que para mí, si bien fue un sufrimiento tremendo, la salvación del equipo es de lo mejor que me ha pasado, ¿no? Porque, como te digo, nosotros como jugadores podíamos perder la carrera, la institución podía perder muchísimo, porque si descendés no estaba firmado que podías ascender nuevamente. Entonces creo que si es algo que dejamos en Santos es eso, ¿no? Haber podido salvar al equipo de esa situación y de llevarlo del último lugar a estar en el promedio en el primer lugar, porque nosotros fue así, del último lugar, en los años que me tocó estar, me tocó irme con Santos Laguna en primer lugar de la porcentual. Y cuando tú me hablas de eso, del salvamento, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Los abrazos con los compañeros, el rugir de la afición, ahí el abrazo ya, las lágrimas seguramente hay con Ceci en casa, en el propio estadio. ¿Qué, güey? ¿Qué es lo que, las emociones que te mueven? ¿Qué es lo primero que te viene, güey? A mí se me vino la familia, ¿no? Ceci, mis Tu papás. Papá estaba ahí, supongo. Sí, mi papá, mi suegro, que siempre vinieron, y, y mis hijos, ¿no? Porque al final dependían todos de mí, era una presión grandísima y bueno, el poder llegar y abrazarlos y decirle ahí está el objetivo logrado como familia también, ¿no? De poder tener una estabilidad. Creo que siempre, en mi caso, he puesto la familia por delante, más allá de que cuando pita el árbitro, bueno, agradeces a Dios, por supuesto, por esto de darme la posibilidad de poder vivir estos momentos, ¿no? Si bien es de sufrimiento, pero son momentos que Dios te pone en el camino y tratar de liberarlos o librarlo más que nada y lograrlo es un objetivo importante, ¿no? Y como te digo, eso es un poquito lo que manejo, ¿no? La familia bueno, y Dios que me ha dado la posibilidad de hacer lo que me gusta y tener un buen presente en lo familiar y en la vida real. No había día, yo creo, que tu papá estuviera por acá visitándote, que no fuera contigo al entrenamiento. Ahí lo recuerdo muy Sí, presente, no, siempre ahí pegado a la reja de Santa Rita. no, y lo tenía que parar porque si los dejaba, bueno, con el ¿Se papá del metía al Chaco vestidor a dar se metían indicaciones o qué? con el papá del Chaco se metían a la cancha a patear, ellos dos pateando en la cancha. Me acuerdo, sí, Oye, no, y se metían al vestidor también, en Veracruz se metían al vestidor, eran uno más, comían ahí los lonches con nosotros. No, por eso lo frenaba porque si no se me metía a decirle al técnico qué tenía que hacer. como buen papá, cabrón, como debe ser, güey. Oye, Loro, ay, déjame regreso 3 pasitos. Ahorita nos decías Sí. de tus goles favoritos y recuerdas ese contra Necaxa. ¿Le puedes platicar? Porque habrá gente que esté por aquí que diga, ¿cuál, cabrón? ¿Se los pudieras tú narrar? ¿Le pudieras así en unos segunditos narrar a la gente cómo fue ese gol tuyo contra Necaxa? Sí, es una jugada que yo recupero en 3/4 cancha de Necaxa y le quiero dar un pase al Cepillo, a Peralta, y me sale mal, pero Cepillo pelea la pelota, el defensa la recibe dentro del área de espalda y yo sigo corriendo para presionarlo. Y cuando el defensa gira, le robo la pelota y quedo mano a mano con el Gato. Y, y yo digo siempre que Chucho me hubiese peleado si no entraba, ¿no? Y porque estaba solo. Y cuando encaro al Gato, era era el portero de Necaxa, le hago un amague con el pie, hago un amague, paso por arriba de la pelota con el amague y se la levanto por arriba y un jugador de ellos se tira en la línea y la quiere sacar. Pero sí, la verdad que fue un lindo gol y después, bueno, anécdota con el Tano Ortiz, me dice, ¿cómo pensaste hacer el amague? Le digo, Tano, salió lo que salió y en el momento
era eso y bueno, gracias a Dios fue un lindo gol. Y vaya que peleaba mi negrito consentido, ¿no? Si no se lo hubieras pasado solo ahí, No, weón, encima estaba hubiera peleado el grandísimo. cabrón. Parecía que no, pero estaba bien fuerte. Pinche negro, cabrón, que Dios lo tenga en su gloria. Loro, otra más. Sí. Debes de tener guardado por ahí en algún rinconcito de tu corazón muchas, güey, muchas anécdotas con aficionados. Anécdotas con aficionados. Compártenos una, güey. Alguna que sea de tus favoritas que tú digas, déjenme les platico rápido esto que sucedió con algún aficionado, cabrón. Ay, que esas preguntas, viste, que de repente no las tenés en el tintero de cómo con aficionados. A ver, platica alguna que No, se te mira, hayan yo acercado. que se me acercaban, viste, y la típica, que te amo, que eres lo mejor, hasta la señora te decían, viste, no, es que mi esposa está enamorada de ti, no sé qué. Bueno, hay una que hace poco fue, que justo estábamos con mi señora y viene una señora y me dice, no, volviendo de una Ah, que la vacación, y me dice, platiques, Ceci, pues entonces. ya, 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 y se nos acercó la señora y me dice, ¿cómo me dijo, verdad? Es un amor. Eres mi amor, mi amor Eres platónico. mi amor platónico, me decía mi señora al lado. Y dice, no, yo de chiquita porque tú jugabas muy bien y te entregabas. Y estaba la señora con sus hijos y digo, obvio que ya tenemos 60 años cada uno, ¿no? Pero esa fue una anécdota que nos quedó, porque aparte con mi señora al lado, ¿no? Digamos, ay, ¿qué decís en esa situación, no? Pero bueno, era lo que generaba también un poquito el fútbol, ¿no? Loro, ¿qué se siente ser papá ahora? Ser No, papá, jugador que está disputando ahí. es Bueno, lo mejor que te, los dos están ahí, sí, platícanos. sí, es lo mejor que te puede pasar en la vida. La verdad, el ser papá y el que ellos quieran hoy por hoy cumplir su sueño es impresionante. Y bueno, a nosotros nos queda aportar y ayudarles a que se le haga todo más tranquilo. Por último, ¿nos das tu once ideal de Santos? Ah, Lo puedes hacer? te doy el once del campeonato. ¿Así? Ese equipo fue brillante. ¿Jugaba mejor Ese ese equipo. equipo o el del Bicentenario 2010? No, a mí me gustaba el de 2008. Por Ese último, equipo no me lo Loro. toca, ese equipo no me lo toca nadie. Por último, Loro, ¿cómo ves la situación actual de Santos? Sé que lo compartes continuamente en la televisión, en el radio, donde te veo continuamente y veo que haces un muy buen trabajo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación actual de Sufriendo, Santos? sufriendo un poco, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a otra cosa, pero bueno, son tiempos nuevos y ahora está en una reestructuración el equipo. Ojalá Dios quiera cambien las cosas para bien, pero apoyando, tratando de apoyar siempre y bueno, como me toca, ¿no? Ahora de este lado que por ahí estoy trabajando eh, en un medio local, tratar de aportar algo, ¿no? Porque al final del día queremos que vuelva a ser ese santo que te digo, ¿no? Que pasó del infierno a la gloria y bueno, ojalá esta pueda ser otra anécdota que estemos contando eh, a futuro, que nos toque vivirla, de que Ojalá. pueda salir de esta situación y pueda ser nuevamente un equipo que esté en los primeros planos. Perfecto. Loro, de tu parte, ¿algo más que quieras agregar? Arriba el Santos, hay que seguir apoyando en las buenas y en las malas. Como debe ser, Y Loro, te mando un abrazo. agradecido a la entrevista y me sentí muy cómodo. Qué bueno, te lo agradezco. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Loro. Te mando un abrazo, Dale, bendiciones para ti y para toda tu familia. abrazo grande y bendiciones. Nos vemos. Igualmente.